Bienvenidos a Gente Bien, el podcast hecho para la crema innata. Chulada de intro. Ajá, ahora sí, salió bien. A la primera. A la primera. Ajá. ¿Cómo estás, mi querido Santiago? Bueno, a mí ya me conocen, yo soy el famosísimo Hooligan Pats, ni tan famoso. Hoy traemos un tema interesante del que poco se habla, pero está chido para concientizar, ojalá. Entonces, si lo quieres presentar, mi queridísimo Santiago. Sí, claro que sí. Sí, creo que es un tema muy importante, del cual pues también se habla muy poco, como todos los temas que tratamos de tocar en el programa. Y pues bueno, nos acompaña Mayra. Yo a Mayra la conocí en un foro de personas, pues como un grupo de ayuda de gente que tiene familiares con autismo. Y bueno, Mayra tiene un hijo que padece de autismo. ¿Cómo estás, Mayra? Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. No, pues al contrario, muchísimas gracias por acompañarnos. Pues podríamos empezar pues por el principio. ¿Cuál de tus familiares tiene autismo? Mi hijo. Tengo 3 hijos. Mi hijo mayor tiene 20 años y tengo unos hijos gemelos de 9 años y uno de ellos tiene autismo. Claro, ¿y cómo fue que te fuiste dando cuenta que tu hijo era diferente o especial o que tenía algo? Bueno, dentro de todo el instinto, ¿no? De mamá te dice que independientemente que no debes como hacer esa comparación porque son gemelos y indistintamente, bueno, se manejan de manera diversa todos los niños, él sí tenía ciertas características en común, como por ejemplo cuando hacía del baño se escondía. Iba y se escondía atrás de una puerta cada vez que hacía del baño. La alimentación siempre fue complicadísima con él. O sea, nunca te aceptó comerse una pera, una tuna, un durazno, a diferencia de su otro hermano. Siempre fue la alimentación como forzada, precisamente porque si haces que no quiere comer, ¿no? Sí. Y tú le inducías el alimento de manera forzada, pero ya era una característica muy repetida. Entonces ya a los 3 años nos dimos cuenta que ya no era normal. 3 años. 3 años nos dimos cuenta que no era normal y empezamos ya pues a batallar con hacer pues visitas a diversos médicos, especialistas, y pues de ahí es a que nos llegamos al diagnóstico que Santi tiene autismo. Y previo a que tuviera él 3 años, ¿ya había también un comportamiento diferente entre los dos hermanos? ¿O esto se podría decir que se le desarrolló pues más adelante? No sé si antes tuvo más dificultades para empezar a hablar o tenían un desarrollo muy similar entre los gemelos. No. Sí se marcaba una diferencia, de hecho desde que gatearon, Emiliano es neurotípico, Santi es el que tiene autismo. Entonces Emi caminó antes, rápido. Emi gateó antes, o sea, él hacía las cosas primero que Santi. Nosotros pensamos que era como un tiempo, pues es que Santi a lo mejor va un poquito más atrasado, pero no como que le dábamos un diagnóstico en específico, pero sí tenía una característica muy en especial. Santi se metía el puño completo a la boca y babeaba y ponía su cabecita de lado. En un momento dado llegamos a pensar que él tenía una discapacidad diversa, ¿no? Que no era el autismo, y lo llevamos con el pediatra que lo atendía en ese momento, le hicieron las pruebas, un neuropediatra, y pues nos dijo que era deficiencia de calcio. Hasta ahí nos quedamos. Él tenía temblores así en el cuerpo y también sospechaban que era como epilepsia, ¿no? Como que podría tener ataques de epilepsia. Descarta el PAIDO y el neuro y dice, no es eso, y pues únicamente es deficiencia de calcio. Hasta antes de 3 años, pero aún no conocíamos el diagnóstico como tal de que el niño tenía autismo. ¿Y quién termina por decirles el diagnóstico? O sea, ¿cómo le atinan ya por fin? Mira, yo tengo una hermana que vive en Estados Unidos. Ella ha tratado mucho tiempo con niños especiales. Entonces, de acuerdo a las características, su cuidadora primaria de mis hijos es mi mamá. Ella siempre es la que me ha apoyado al cuidado de los niños y mi mamá le comentaba las características, que era lo que hacía, y pues ha cuidado a mis hijos y además a todos 7 hijos. Imagínate la experiencia, ¿no? De ver la diferencia en específico de Santi. Entonces ella le comentó a mi hermana y mi hermana, de acuerdo a las características, y dijo, pues el niño tiene características de un niño autista, ¿no? Y nos dirigimos a un hospital que está en la México Puebla, que es el Hospital de la Granja, es un hospital psiquiátrico, y el psiquiatra ahí nos da el primer diagnóstico, que Santi tiene autismo. ¿Y qué doctor, qué especialidad debe tener el doctor que
tiene que ser paidopsiquiatra porque es un psiquiatra pero para niños. Y él, bueno, con él han trabajado en conjunto, ha sido el paidopsiquiatra, ha sido el pediatra, ha sido el neurólogo en pediatría, el gastropediatra, o sea, una infinidad de médicos que han tratado a Santi, porque su autismo radica básicamente en la alimentación. Él tiene muchos problemas con la alimentación. ¿Tú sabías ya algo de la enfermedad o una vez que tú te enteras del diagnóstico de Santi, tú tienes que empezar a investigar del tema? Y también como otra pregunta, pues ¿cómo tú y tu familia se toman esta noticia? Ok, no conoces, como tal no es una enfermedad, no está catalogada como una enfermedad, sino como una condición. Incluso hay quien maneja que no es una discapacidad. Yo difiero porque sí hay muchas limitantes. Sí es incapacitante en muchas áreas y dependiendo el grado. No conocíamos del autismo porque pues desafortunadamente es una realidad, ¿no? Si no lo vives, no te involucras. No lo entiendes. Sí, por supuesto. Entonces es un tema muy fuerte. ¿Cómo lo tomas? Pues al final, digo, como cualquier papá, tú idealizas a tus hijos, ¿no? Y piensas que todo va a ser pues como normal, como con tu primer hijo, van a crecer a la escuela, van a comer, alimentar, les va a gustar el fútbol o quizás incluso las cosas o costumbres que tú tienes en particular, gustos, pues se los transmites a tus hijos. Con un niño con autismo es totalmente diverso, ¿no? Aprendes muchísimas cosas todos los días. Todos los días son niños muy inteligentes. Bueno, hablo de mi caso particular porque hay niveles, ¿no? Sí, de autismo hay nivel 1, 2 y 3. En este caso, antes, bueno, a mí lo que me platican los especialistas que han visto a Santi se conocía como lo que es Asperger, ¿no? Es un autismo muy funcional, pero en el caso de Santi, reitero, su tema es la alimentación. O sea, él tiene un problema muy fuerte con la alimentación, él no come absolutamente nada. ¿Y él sería grado 1? Grado 1. Uh-huh. Ok. Y hay tantos variedades de autismo como hay gente que padece el autismo, ¿no? No hay una regularidad de cómo se presenta. Tienen ciertas características. ¿Como cuáles suelen ser las características del autismo? Bueno, en específico lo que ellos te manejan como términos generales, que es, por ejemplo, el tema de que les cuesta asociarse con las demás personas, el tema de que te puedan mirar a los ojos, son personas que no saben mentir, son personas literales, ellos te dicen las cosas sin filtro. O sea, si le dices, ¿te gustó tu comida? Él jamás va a intentar quedar bien. No, por supuesto, no, o sea, Santi es un niño que yo he tratado de justificar infinidad de veces con la gente el tema de sus comportamientos, ¿no? Porque él es un niño sin filtros, como debiéramos de ser realmente, sí, ¿no? Totalmente. Desafortunadamente no es así y tienes que estar cubriendo y sí, tengo que decirle a la gente, no, oye, una disculpa, mi hijo tiene autismo y definitivamente no lo hace con el afán de ofender, pero es un niño sin filtros, él te dice las cosas como las siente en el momento y como las interpreta, vaya. Wow. Claro, y tú inicias también como una odisea de que lo llevas a... Es que ya habíamos platicado por teléfono, ¿no? Sí. De que tú empiezas a tratar de ir a varias instituciones y varios hospitales diferentes para tratar de... Primero me imagino que para obtener una segunda opinión, ¿no? ¿A qué otros lugares tú llevas a Santi? ¿Cómo fueron tus experiencias ahí? Sí, te comento porque, bueno, ya lo habíamos platicado por teléfono, básicamente porque el día que le dan el diagnóstico a Santi, pues es meramente platicar conmigo el paidopsiquiatra y yo le expreso cuáles son las condiciones, cómo se desarrolla, y él nunca interactúa con el niño, no le hace ninguna prueba y nada más me dice, tu hijo es autista y va a tomar este medicamento, ¿no? Y me receta risperidona y Concerta. Me dijo, porque además es un niño que es hiperactivo. Entonces, yo te comentaba, ¿no? Me quedé helada, no esperas, aunque de alguna manera ya traías ahí como, pues porque mi hermana me lo había comentado, ya traías una sospecha por esa situación y digo, te empiezas a involucrar, a leer y a ver más acerca del tema, pero aún así te niegas, ¿no? Te niegas porque... Tienes la esperanza de que... Por supuesto, que no sea, ¿no? Entonces empiezo a visitar, a hacer, pues todo a buscar diversos hospitales, fui a lo que fue al Instituto Nacional de Pediatría, y ahí le hacen las pruebas, lo checan y me canalizan al Juan N. Navarro, que es el Instituto Nacional de Psiquiatría Infantil, paidopsiquiatría, de la Ciudad de México. Llego a ese hospital, Santi tuvo más de 7 sesiones ahí, donde el 70% de los tratantes, o sea, de los médicos que lo vieron, decían que sí era un niño con autismo. Pero al final, los médicos que terminaron dando el diagnóstico dijeron, no, Santi no tiene autismo.
O sea, es otro tema, su problema viene erradicado con el tema de la alimentación, es un problema del estómago y pues tienes que buscar por otro lado. Aquí no es, no te puedo decir dónde porque no desconozco, pero aquí no es el lugar indicado. Traté con, la doctora se ostenta como la paidopsiquiatra del área del Hospital Samuel Ramírez. Ella también lo trató, estuvimos más de 6 sesiones con ella y ella nos dice que el niño es un tema de comportamiento, porque está muy consentido, porque nosotros no le hemos puesto límites como papás y que el problema radica meramente ahí, en un tema de comportamiento, pero Santi no es autista. Santi sigue con el tema de no querer alimentarse y cuando les digo no querer alimentarse, o sea, a lo mejor no dimensionamos, ¿no? Santi, su alimentación radica básicamente en una bebida que es un suplemento alimenticio que se llama Ensure, Yakult, Danop de fresa, leche Santa Clara de un sabor específico que es fresa o chocolate. No puedes cambiar la marca. Ay, no, tú le das otra marca y él no se la toma, o sea, son niños totalmente rígidos y cuadrados, o sea, él todo lo que va a empezar a probar, en un momento dado que él lo acepte, lo huele, siente texturas y no te acepta casi ningún alimento. Sus 3 frutas que ha comido en su vida es uva, sandía, manzana y ahora que lleva como un mes comiendo banana, porque al plátano le llama banana, ¿no? Hasta eso, su manera de manifestarse son términos muy específicos que ellos utilizan y eso sí lo he tratado con varios papás, son muy propios para la manera de hablar, muy inteligentes los niños con autismo. Pero ¿y cómo ya aceptas ese diagnóstico? O sea, porque yo veo que, o sea, incluso personas que dirigen hasta departamentos, ¿no? Hospitales, secciones, te dicen que no, o sea, que no es autismo. Entonces, a lo mejor tú regresas a esa esperanza de que no sea, pero ya 7 te dijeron que sí y uno más te vuelve a decir que no. Entonces, ¿cuándo ya dices, ya acepté, es autismo y vamos a trabajar con esto? Pues mira, llegamos posteriormente, él es derechohabiente, llegamos al Instituto Mexicano del Seguro Social, ahí lo empiezan a tratar en La Raza y justo le hacen pruebas y otra vez el niño es autista, ¿no? Otro diagnóstico positivo, Santi es autista y empiezan. Siento que no somos un país que esté preparado para una condición como la de los niños autistas, al menos en mi experiencia particular. Todas las instituciones que Santi ha visitado, todos los psicólogos, todos los paidopsiquiatras, todos los neurólogos, ninguno me ha dado una respuesta, ¿no? La que yo busco. No me interesa saber ya de dónde viene el autismo, ¿no? Sí. Si es hereditario, si fue por una vacuna, como se dice, si es un tema porque lo medicaste muy pequeño, porque mucha gente o muchos doctores te lo manifiestan de diversa manera, ¿no? Puede ser por esto, pero realmente no hay nada científico que esté basado por qué viene el autismo. Yo les decía, ya no me interesa saber de dónde viene, me interesa saber que me digas cómo voy a tratar a mi hijo, cómo voy a sobrepasar esta parte, porque estamos hablando de algo fundamental, ¿no? Que es la alimentación, y Santi no se alimenta. Santi tiene 9 años y vive de los alimentos que les platiqué. Entonces... ¿Y su hermano se alimenta normal? ¿Es un chico? ¿Hay diferencias ya también físicas entre ellos por la mala alimentación de Santi? ¿Ya se empieza a notar que tu otro hijo come normal, que sí tiene repercusiones ya en su salud o no se le nota nada? Mira, sí hay una diferencia abismal, o sea, Emi es un niño que utiliza talla 16 ya, está enorme, es muy, muy grande, come bastante bien y de todo. Y Santi pues sigue utilizando una talla de acuerdo a su edad. Santi tiene 9 años, talla 10, 12. Últimamente ha subido de peso, pero porque obviamente toda la alimentación está basada en grasas, ¿no? O sea, es proteínas y grasas, ¿no? Hace como un año, pues intentamos darle un licuado, ¿no? Casi el de Papá Antonio, que está basado, lleva almendra, amaranto, nuez, granola, leche Ensure en polvo, su leche normal, Chocomil, con la intención de que Santi tuviera energía, que tuviera algo que le nutriera. Ese licuado se le da todos los días a Santiago, todos los días, con la intención de que, pues bueno, no esté tan indefenso en el sentido de una mala nutrición. Está gordito, últimamente ha subido de peso, sí ya tiene, yo considero que ya tiene unos kilos de más, pero su talla sigue siendo baja, a diferencia de su otro hermano. Claro. Y él va a una escuela normal, ¿no? Una escuela, tú me habías comentado. No hay instituciones
para niños que tengan autismo? ¿Cómo es el asunto de la educación? Pues volvemos a lo mismo, estamos precarios en el tema de las discapacidades en general, de las condiciones, no únicamente, porque ya cuando estás de este lado no únicamente ves a tu hijo, ¿no? Sino ya te sensibilizas y ves las demás. Las carencias. Sí, ¿no? Sí, por supuesto, las demás discapacidades, las demás problemas que hay con los temas neurológicos de los niños, y te das cuenta que no somos un país preparado, y ni siquiera los profesores, ¿no? Y tristemente porque no tenemos esa cultura. Esa cultura, tú vas a una escuela particular y no hay profesores para niños con capacidades especiales, no las hay. Santi va a una escuela normal con niños, normales, vaya. Comunes, vaya. Sí, bueno, normales sí, son todos, ¿no? No, sí. Comunes. Estamos etiquetando, tienes mucha razón. Sí, con niños neurotípicos, convive con ellos, se desarrolla con ellos de la misma manera. Afortunadamente las profesoras que le han tocado a Santi, muy interesadas acerca de su condición, han aprendido con él, me dicen, o sea, he tenido niños con autismo, pero lo mismo, ¿no? Todos los niños con autismo son diferentes. Y vamos aprendiendo en el camino, tanto ellas como nosotras, pero una inclusión por parte de ellas que muy agradecida, y mis respetos por la institución. ¿Y la interacción con los compañeros? Complicada precisamente por lo que les decía. Ellos son niños, en específico Santi se relacionaba el año pasado, él pasó a 4º año ahorita, se relacionaba con los niños de 6º año, porque él refiere que los niños de 6º año son más maduros, entienden más su diálogo, tienen más temas de comunicación como él, a diferencia de los niños de su edad, que son niños, él refiere, ¿no? Más inmaduros, no comprenden lo que él dice, tienen diferentes intereses, se le complica un poco. Claro. Y Santi tiene muchos intereses intelectuales, ¿no? Tú me habías comentado. Sí, los niños, bueno, algunos niños con autismo desarrollan intereses en ciertas áreas en específico. Ajá. Santi tiene una capacidad impresionante en todas las materias que tú le pongas. O sea, tú te sientas con él, cuando tiene examen yo me siento y repasamos todas las materias, ¿no? Y te das cuenta la habilidad. Él es bastante lógico, pero en específico a él le gustan las matemáticas y la historia. Y como eso le gusta a él, es su área de interés. Y lo demás, o sea, es su coco. Español, escribir es fatal para él. Lo sabe hacer, pero le cuesta muchísimo trabajo, porque no le interesa. Leer, o sea, lee bastante bien. Incluso su interpretación lectora es bastante buena, pero no es algo que le agrade como mucho. Pero las matemáticas, les hicieron una tablita de las tablas para cómo las tenían que aprender. Y él es muy lógico, él no las necesita, dice, él puede hacerlo sin ellas. Entonces, porque es su área de interés. Y la historia, bueno, pues es algo que también le llama mucho la atención. Y sin que tú se lo propongas, él solito agarra libros de historia, te comentaba la mitología griega, temas de la Segunda Guerra Mundial. Él te maneja esa información, y no porque yo se la haya enseñado, porque es un tema de su interés, y él la busca, él la ve y ve la manera de encontrarla. Ahora que los niños pues son muy tecnológicos con el tema de la televisión, el internet, él se da a buscar. O sea, de repente escuchas y dices, Santi está en su recámara, y escuchas y está escuchando un documental o viendo un documental, ¿no? Y es impresionante la manera en que se maneja. Hay una serie, no sé si la has visto, que se llama Atypical. Sí, Sam Gardner. Es similar, ¿no? Lo que se presenta en esa serie. O sea, tú también tienes como algún tablero con actividades marcadas, horarios y demás, o eso no va en la dinámica que tú tienes con tu hijo. No la manejamos como tal, pero Santi sí es un niño que si tú haces un compromiso con él, lo tienes que cumplir. O sea, y si tú le dices una hora en específico, a las 7 salimos, a las 7 en punto tú tienes que salir con ellos, porque tú hiciste un compromiso y lo tienes que cumplir. Y el compromiso al revés es igual. Cuando se trata de alimentación, no, porque yo le comentaba que era más fuerte que él, de verdad que lo he intentado, él ha intentado comer, probar las cosas diferentes, pero esto es más fuerte que ellos, de verdad que quien lo vive o quienes lo vivimos solo sabemos qué tan fuerte es para ellos. Incluso un arroz, meterles un arroz en la boca se vuelve imposible porque no lo toleran. O sea, él puede llegar a un lugar y si huele a comida y es algo que no le agrade, puede llegar a vomitarse. Y no tolera estar en el lugar y se puede poner intolerante y decir me quiero ir y vámonos de aquí. Pero no es porque esté haciendo una rabieta, un berrinche,
porque es un tema que es más fuerte que ellos. ¿Y él no utiliza el aislador, el aislante de ruido, los audífonos? No, ¿qué crees? Que su problema no radica ahí, pero sin embargo yo me he dado cuenta que hay ruidos que le molestan bastante. Por ejemplo, como les repito, diario se le hace un licuado en la casa, el escuchar la licuadora, o sea, él corre y se pone las manos en los oídos. Es algo que no le agrada mucho, pero tampoco lo imposibilita como a muchos niños, entonces no ha sido necesario todavía. Claro, y con el grado de autismo que tiene Santi, pues él es un niño bastante funcional, que puede llevar una educación. Hay niños que no pueden ir a una escuela normal, ¿no? Y que es que yo he visto como grados de autismo tal que están totalmente cerrados al mundo exterior. O sea que yo he visto instituciones para niños autistas que les tenían que enseñar como actividades de la vida diaria simples y les tomaba años aprender cosas así. Llega a niveles así de extremos, ¿verdad? Sí, no, volvemos a lo mismo, los grados de autismo, hay niños que son niños custodio 24/7 y que la mami tiene que estar con ellos todo el tiempo. Tienen 17, 18 años y aún siguen usando pañal, porque no son capaces de controlar esfínteres, porque son niños no verbales, porque son niños que se llegan a agredir. A mí lo que me platicaba el psiquiatra, que muchas veces el autismo viene pegado con otras condiciones. Aquí a él hicieron pruebas, les repito, del tema de la epilepsia, porque Santi tenía temblores. Posteriormente en la raza también le hicieron estudios y afortunadamente, bueno, salió negativo. Él no tiene epilepsia, pero sí tiene apnea del sueño. Entonces yo le decía al neurólogo, no es, o sea, son dos condiciones diversas. Me dice, los niños con autismo muchas veces refieren no una, ni dos, ni tres, hasta 4 condiciones juntas. Hay muchos niños Down con autismo. Mi mejor amiga, su hijo tiene Down y tiene autismo. Entonces, vas conociendo a las mamis conforme estás esperando tu hora de consulta o de terapia, y vas platicando, y no, pues el mío tiene epilepsia y autismo, no, pues el mío tiene apnea y autismo. O sea, son varias condiciones que se ven de esa manera reflejadas. Oye, ¿y cómo es el tema económico? O sea, supongo que es fuerte, ¿no? O sea, destinas una gran parte de dinero, ¿no? Pues tantas consultas, su comida especial, supongo que necesita medicamentos. ¿Es fuerte el gasto? Bastante. Era algo que yo platicaba ayer contigo por teléfono. Es en particular el tema de la alimentación de Santi. Está aproximadamente a la semana entre 3,700 y 4,000 pesos. Santi se llega a tomar hasta 40 Ensure a la semana. Entonces, más todo lo que ya les platiqué, que es un paquete de Yakult a la semana, que son 50 piezas, 2 paquetes de Danone, la leche, todo el cereal que se utiliza para el licuado. O sea, es un gasto bastante fuerte. Las terapias, tú quieres ir a un especialista y un especialista no te salen menos de 1,000 pesos, ¿no? Tú quieres ir, y son niños que tienen que tener un acompañamiento de psicólogo, psiquiatra, neuropediatra, gastropediatra, o sea, y te empiezan a canalizar con diversos médicos y dices, ¿cómo le voy a hacer? Y reitero, es un país que no está preparado, no hay instituciones, y las que hay, por ejemplo, yo que vengo de la zona oriente, y la única institución que me súper recomiendan siempre en la página que estoy inscrita, que me dicen, oye, Sisame es una súper institución, y pues a mí me queda lejísimos. Y yo te decía ayer, o trabajo y sigo desarrollándome en el área laboral para poder mantener y sufragar las necesidades de mi hijo, o me voy y le doy las terapias. ¿Qué hago, no? Claro. Y los niños que llegan a tener como este grado, que pueden hasta ponerse agresivos, porque aparte un niño empieza a crecer y ya cuando tienen 17 años, pues se ha convertido en un hombre. Yo vi un documental de un cuate que se llama Louis Theroux, que es un cuate que hace documentales para la BBC, es un inglés, soy muy fan de él, y hizo uno sobre niños con autismo. Y te sacaba casos de padres que los niños se llegaban a poner violentos, ya eran adultos, y los padres los tenían que ir a institucionalizar. Y entonces cuando tú no entiendes ese problema y lo ves de fuera, parecía que era como un padre que había abandonado a su hijo, pero era lo menos que ellos querían hacer. El problema es de que tenían un niño que ya era un señor, que era un peligro para ellos en la familia. Llega a haber instituciones aquí en México para que puedan institucionalizar a gente que padece de autismo, que los puedan estar vigilando 24 horas. ¿Existen? Mira, a mí me tocó ver en el Juan N. Navarro, en el Instituto Nacional de en el
Instituto de Psiquiatría Infantil de la Ciudad de México, yo ahí vi que llegaban a internar a los niños, o sea, ahí me tocó ver a una niña con autismo que se hizo cutting. Entonces llegó la mamá y súper desesperada, la niña tenía 17 años. Era una niña no verbal, era una niña con un autismo grado 3 y pues comentan, a mí en lo particular con Santi yo no tengo esa situación, pero que sí se vuelven sumamente violentos. Te reitero, pues con el recorrido que hemos hecho con el Vía Crucis hemos conocido infinidad de papis y mamis que están en este camino como nosotros. Ajá. Y me han platicado lo mismo, ¿no? Oye, es que mi hijo me pega, están lastimados, moreteados, rasguñados, mordidos. Los papás y tanto como ellos, porque ellos también se laceran, ellos también se lastiman. Porque llegan en un momento en una crisis que de repente, como tú dices, el ruido o que no tienen lo que ellos quieren en el momento, pues llegan a detonar en eso. Sí, y la mayoría de esos niños sí son medicados, porque es la única manera en que puedes tenerlos controlados. Y llegan con medicación cuando tienen un grado así de extremo a mostrar cierta mejoría, a que los puedan estar en la casa con el resto de los familiares o con terapias a poder mejorar pues algunos de los comportamientos. ¿Sí llega a pasar? Yo he visto que sí, te digo, con la gente que hemos convivido, yo he visto que sí, la mejoría. Tengo una amiguita que tiene un niño con autismo grado 3 y ella me comenta ahora con el desabasto que hay en el país de los medicamentos. O sea, sí hay desabasto. Sí, hay un desabasto y ella me dice, estoy desesperada porque no hay risperidona, porque no tengo Concerta, porque no tengo los medicamentos que mantienen a mi hijo en un estado de tranquilidad. ¿Y qué es lo que pasa? Detona en una crisis y vienen esas etapas, ¿no? De agresividad, de autoagresión o agredir a las demás personas. Entonces, sí, el medicamento les ayuda bastante. Ajá. Por testimonios de ellos. Yo les reitero, yo no he medicado a Santi el día de hoy. Desde el momento que el Paido me dijo, le vas a dar esta dosis, dije, pero si, no. Le dije, pero si no lo has checado, o sea, tú me estás diciendo, dale esto porque es un niño hiperactivo. Yo no quiero un niño tranquilo, yo vine porque mi hijo, está bien, acepto, mi hijo tiene autismo, dime cómo le voy a hacer para que mi hijo coma, ¿no? El medicamento lo va a hacer comer, perfecto, se lo doy. No, eso es para que lo mantengas quieto, concentrado. Es que Santi no tiene problemas de concentración en el sentido de escuela, su problema es de alimentación. Por eso me negué a darle el medicamento yo a Santiago. ¿Y los medicamentos eran ansiolíticos? ¿Son medicamentos psiquiátricos? Sí, son psiquiátricos, es la risperidona y la Concerta. En teoría, pues lo iban a mantener en un estado, pues yo considero como de sedación y además de concentración para que en teoría ellos no sean niños dispersos, pongan atención y todo, pero te reitero, ese no era el problema de Santiago. O sea, Santiago en la escuela nunca ha tenido un problema porque no aprenda o porque sea un niño problema. Jamás hemos tenido una queja de él. Entonces, por eso yo me negué a darle el medicamento y dije, quiero llegar con el especialista que me diga cuál es el protocolo y si él tiene que tomar un medicamento con una justificación, ¿no? Porque con este va a comer, porque este es el que le va a ayudar a nivelar ciertos rasgos de que a lo mejor no vomite, que no se ponga intolerante cuando huela comida o cuando queramos ir a un restaurante y nos sentemos y en el momento Santi no está dispuesto, o sea, no comemos y vámonos. Hay olores que, digamos, que lo dejen cómodo, o sea, no sé, a lo mejor su cuarto necesita oler a algo en especial para estar tranquilo. ¿O? No como tal, que sí, pero Santi es un niño muy, te reitero, son niños muy cuadrados y él en particular le gusta un lugar oscuro, un lugar, su cama tiene que estar, él cuando se duerme no destiende la cama, o sea, él duerme sobre su cobija y le tienes que dar una más. Porque a él no le gusta que su cama se mantenga como en un desorden, porque entonces ya no puede. Y es algo, o sea, son como ciertas... ¿Y no usa estas como sábanas, unas que son como pesadas, no? Sí, no, porque Santi no las requiere. Cuando les hicieron las pruebas, eso es para los niños que de repente entran en crisis, es como que les mantiene esa tranquilidad, no es para que se calmen y bajen esos niveles. Él no lo requiere. Pero sí tiene ciertas características que en común dices, híjole, no destiendo la cama porque no me gusta la cama desordenada y prefiere dormir sin cobija si no le pones una cobija, pero su cama no la destiende. O sea, sí son muy ritualistas. Wow. Y el centro que me dices, que nos dices que parece que tiene muy buena metodología para tratar a los niños, ¿cómo me dices que se llama? CISAME. CISAME. En CISAME,
¿qué les hacen? ¿Les hacen terapias? ¿Hay como médicos especializados en este tema? ¿Qué has tú hablado con los padres que se han tratado a sus niños ahí? Ok, me comentan las mamis que como en otros centros hay diferentes médicos, el neuropediatra, el paidopsiquiatra, psicólogos, que alternan con los niños dependiendo de las condiciones y las características y los van llevando por etapas. ¿No? Vas viendo una mejoría. O sea, yo con todos los papás de Sísame, yo estoy suscrita a más de 20 páginas de autismo. Entonces, incluso en el WhatsApp también estamos con varios papás para de repente, oye, pasó esto. No, pues a mí me pasó lo mismo, pero yo lo controlé de la siguiente manera. O qué omega, ¿no? Porque el omega 3 es muy famoso entre los niños con autismo. ¿Cuál es el mejor omega? No, pues a mí el pediatra me recomendó esto y a mi hijo le ha caído genial. Entonces, nos comunicamos como los tips que nos funcionan como papás, y te digo, de todos los que están, Sísame es así como una institución, yo no he tenido la oportunidad, pero es como un plus para todos los papás que están ahí, hablan bastante bien de esa institución. Es especialista en niños con autismo. Claro, claro. ¿Y cuál es la relación de Santi con su hermano? Como hermanos, básicamente, ahí sí es, pelean, se enojan, se quieren, lloran y como cualquier hermano, no tienen una relación como diversa, en ese sentido no. ¿Y su hermano en la escuela, cómo es la relación de él con el resto de los compañeros? ¿De Emi? Ajá. No, Emi es un niño neurotípico. Emi llega, juega, agarra su balón y se va con los niños, y si su hermano está solo, pues es tema de su hermano, porque él es un niño al final del día, ¿no? Y él se desarrolla normal. Claro, claro. Y entonces, pues, no sé si eso genera como alguna especie de conflicto, pues, también entre ellos. No, entre ellos no, era entre Emi y yo, ¿no? Perdón. Es lo que te iba a decir, Emi no te dice a ti como de, oye mamá, como que le pones mucha atención, ¿no? Como que yo también tengo problemas, ¿a qué me vas a dedicar tiempo? ¿Qué crees que no? No lo ha manifestado así, pero sin embargo sí hemos considerado y lo hemos platicado no hace mucho tiempo mi esposo y yo, que efectivamente, ¿no? El tema de que nos hemos cargado más, y yo en particular como mamá, más con el tema de Santi, porque sí existe una preocupación, ¿no? Claro. Una preocupación por la condición, y porque digo, no está padre que llegue y te diga, ¿cómo les fue en la escuela? Bien, yo jugué con mis amigos y estuve jugando baloncesto, fútbol o corrimos. ¿Y tú, Santi? Yo solo. Porque no tengo amigos. ¿Y cómo no tienes amigos? No tengo amigos. ¿Cómo voy a tener amigos si me mandas mi lunch y me tardo mucho en comérmelo? Entonces, o tengo amigos o cómo. Entonces pero bueno, te puedo mandar un Ensure, te lo cambio y te parece que te comes el lunch en la casa y no, así está bien. Te comentaba, se llevaba un libro de terror a la escuela y cuando nosotros le encontramos ese libro de terror en la mochila, dije, o sea, ¿qué haces con este libro, no? Y dice, lo leo en la escuela y ¿cómo que lo lees? Y abrimos el libro y lo tenía con marcatextos y con un separador en la parte del libro donde él iba. Y nosotros así súper sorprendidos, ¿no? De en lo que ocupaba su tiempo Santi en el receso. Claro. Porque te digo, son niños que sí se manifiestan de una manera muy diferente. Todos los días aprendes algo de ellos, todos los días. ¿Y tú a Emi lo has tratado de presionar para que trate de tener una relación con Santi en la escuela? Es lo que nos ibas a comentar, ¿no? Ajá. Sí, en el sentido de que, pues, yo le decía, tu hermano no puede estar solo, tú lo tienes que proteger. Digo, atendiendo el tamaño que tienen los dos, pues Emi es un niño mucho más corpulento, más grande. Entonces, yo le cargaba esa responsabilidad a Emiliano, desde el kinder, Desde el kinder le decía, y Santi no puede estar solo, y ¿cómo es posible que te fuiste a jugar y tu hermanito, no? Hasta que pues mi mamá, mi esposo me dijeron, oye, él es un niño, sí, y él no tiene la culpa de tener un hermano autista, y es una realidad, que es dura y es fuerte para ti como mamá, porque no quieres aceptar esa parte, no, mi hijo solo, pero tampoco es responsabilidad de Emiliano. ¿Cuál es tu mayor preocupación a futuro? Mira, yo creo que es la sociedad en la que vivimos, ¿no? Somos muy crueles, somos gente que no estamos preparados, reitero, y además de que no estamos preparados, no estamos dispuestos a aprender. Y me sumo porque yo empecé a querer hacer a lo mejor más humana, más sensible, más empática, desde que lo empecé a vivir, ¿no? Como mamá. Pero a veces, incluso tu misma familia, ¿no? Tú cuando das un diagnóstico y dices, les comento, ¿no? Tenemos un familiar autista y pues aprender todos, pero hay gente que se mantiene hermética y que tienes, ¿no?
Sí. O sea, tienes un familiar autista y está bien, ¿no? Está bien quien se quiera sumar, está bien quien no, pero yo creo que como papás de niños con autismo nos volvemos, pues, altruistas, nos volvemos más humanos, más sensibles, más empáticos, más solidarios y sobre todo el tiempo estamos hablando de la condición. ¿Sí le has dejado de hablar a gente que fue a lo mejor a tu amiga mucho tiempo o a familiares por este tema? Como tal, no he dejado de hablar, pero te soy honesto, sí he marcado como una línea de diferencia porque yo considero que si no hay un interés, pues tampoco lo voy a forzar, pero tampoco es con alguien con quien me interese tener una relación estrecha, ¿no? Entonces, así lo he manifestado, pero no como tal de coartar una plática, no, pero sí he coartado mucho el tema de la relación, probablemente. Claro. Y te preocupa a futuro. Es que también Santi es un niño muy funcional, porque me imagino que un padre que tiene un hijo con autismo grado 3, que no puede relacionarse con el resto de las personas, pues debe de ser una preocupación muy, muy grande saber que tú algún día vas a dejar este mundo y lo vas a dejar aquí. Y pues obviamente tú eres su padre y tú te encargas de él, ¿me entiendes? O sea, porque Santi tiene una educación normal, tiene intereses intelectuales, pero hay niños que esto es una bronca pues muy grave, ¿no? Claro. ¿Quién se va a encargar de tu niño cuando no estés, no? Sí, obviamente yo creo que con mis 3 hijos es el mismo sentimiento, ¿no? No te quieres ir sin dejarlos funcionales, sin dejarlos que tengan algo para defenderse en esta vida, ¿no? Pero, sin embargo, ¿qué crees? Que en la casa manifestamos mucho la parte de, no sé si han visto una película que se llama Jeremías, que es un niño que tiene Asperger, y es un niño que tiene Asperger, pero haz de cuenta que nace en una familia común, pero de un nivel socioeconómico bajo. Y él es tan inteligente que una persona de una librería se da cuenta que Jeremías tiene una inteligencia extraordinaria. Entonces, posteriormente lo quieren explotar y sacarle provecho, pues otras personas que se dan cuenta. Entonces, en la casa lo manifestamos incluso en broma, ¿no? Que Santi nos va a sacar de pobres porque es tan inteligente y es tan capaz que yo sé que la verdad a Santi no le va a costar en un futuro, en un nivel intelectual, desarrollarse. Claro. Entonces, esa es la parte que me mantiene tranquila. Claro. ¿La condición mejora con el tiempo o simplemente se estabiliza? O sea, ¿qué pasa con la condición del autismo? ¿Qué crees? Que eso es como bien incierto. Yo he escuchado muchas conversaciones e incluso documentales donde hay niños con autismo, niños que eran verbales, tenían 4 años y el siguiente amaneció y ya no hablaron. O sea, dejaron de hablar. Entonces van en un retroceso. ¿Eso qué se debe? No hay... No hay como tal así una información científica fundada, no hay nada. Únicamente dejó de hablar y es un niño ahora no verbal y empezar a trabajar para que el niño vuelva a hablar. Entonces, yo no sé definitivamente por qué, te reitero, por más que he tratado de investigar, por los médicos que les he hecho infinidad de preguntas, no es como una respuesta a ciencia cierta que ellos te puedan dar, porque incluso yo te lo decía, yo voy con los médicos y he ido te puedo decir que con más de 30 médicos que ha visto Santiago, y si el 70% me ha dicho, es que en mi vida me había tocado un niño con estas características. O sea, es que Santi no come. Bueno, pero cuando come su arroz, doctor, cuando me refiero a que Santi no come, no come nada, absolutamente nada. No, pero es que es imposible. O sea, aquí está, no es imposible porque aquí está Santi. Uh-huh. Y platicando con los papás en los grupos, o sea, pues Santi no es el único niño que tiene esas características. Sí, has conocido a otros niños que también tienen broncas serias para alimentarse. Para la alimentación, y las mamis luego, tranquila mami, mira, mi hijo era así y a partir de los 12 años empezó a comer de todo, ¿no? Y tú con esa esperanza, te digo que en la casa se le festeja, o sea, es a veces cosas que puedes tener tú como tan insignificantes, pero para nosotros es un gran logro que Santi se coma una tortilla, que Santi coma o pruebe una fruta nueva, ¿no? O sea, es así como... ¿Y eso cómo se da? O sea, ¿se lo ofrecen o de repente él dice, lo ve y dice, ¿por qué no? ¿Cómo se da? No, es a base de que estamos insistiendo de que, oye, pruébalo, lo voy a oler, ¿no? Lo voy a oler y si me gusta, pues lo pruebo. Ayer le decía, prueba la pera, le hice de lunch a su hermano pera, ¿no? Le piqué pera y le decía, pruébalo. No, pruébalo, no pasa nada, solamente déjame olerlo. Huele asqueroso. No, gracias. Se da la vuelta y se va. O sea,
es a base de estar insistiendo, tratando de hacer negociaciones con él, de decir, si lo pruebas, te voy a dar tal cosa, ¿no? Por ejemplo, él es fan de las Pringles. Y si pruebas esto, te doy unas Pringles. Y sabe él que lo intenta, y a veces con el que hace muchas negociaciones es con su papá. Y trata de cumplirle, porque a Santi le duele mucho no cumplir la palabra que hace con su papá, y él le prometió que iba a comer pizza. Y fuimos a la pizzería, jugaron un rato, y decirte probar la pizza de verdad va a parecer increíble, pero probar la pizza es así, o sea, nada. No. Se la pusimos en la boca, una borona de pizza, y se vomitó sobre la mesa. O sea, no pudo. Lo intentó, pero no pudo. Que eso es lo importante. Y siempre le aplaudimos. O sea, cuando intenta las cosas, lo intentaste. No pasa nada, no queda en ti. Y vamos, ¿no? Pues al final es difícil, pero tienes que seguir y buscar la manera. Porque te digo, hasta ahorita no hemos encontrado un especialista que nos diga cómo es que nosotros tenemos que educarnos y cómo vamos a educar a Santi para que coma. Claro, pero también este tema me imagino que es una cosa hasta a nivel global, ¿no? Que apenas empieza a estudiar el autismo, como esta categoría que es un autismo muy leve, que se le consideraba Asperger, ¿no? Uh-huh. Estas categorías antes ni siquiera existían, ¿no? Deben de ser finales del siglo XX, principios del siglo XXI, ¿no? Pues nos comentan que de hecho ya hay estudios que en Estados Unidos se conoce desde antes, ¿no? Desde los 90s ya estaban clasificados los niños con autismo. Digo, México es un país que siempre no estamos a la vanguardia, ¿verdad? Y tristemente, aunque se conoce y que sabemos y que hay cifras, ¿no? Que se comentan que se da mayor en niños, en varones, el autismo, y se supone que de cada 100 nacimientos, nos comentaba un paido a nosotros, que en teoría nacen 5 niños con autismo. Entonces imagínate la cantidad de niños con autismo y que estemos desconociendo y que sigan siendo invisibles, ¿no? Qué triste y qué lamentable, porque yo te lo decía ayer, cuando yo voy y pago mis tickets al centro comercial por el Ensure, no deja de ser difícil, es muy complicado. Trabajamos a marchas forzadas, mi esposo y yo, para que a él no le falte ni a sus hermanos lo necesario, pero los papás que no pueden, los papás que no tienen una fuente laboral. Oye, ¿y qué opinas de lugares como el Teletón? Pues una muy, muy mala experiencia. Yo a Santi lo inscribí en Autismo Teletón, que está en Ecatepec. Estuve más de un año en espera a las filas, pero de manera particular, no en la lista de niños que van de manera gratuita. Y cuando por fin nos dan la oportunidad de llegar, empezamos con el programa, muchos especialistas. O sea, pero antes de que sigas, o sea, como hay una lista que para que no pagues y hay una para que, o sea, ¿sí te cobran algo? Sí, por supuesto. ¿Pero es caro? Bastante caro, o sea, tú pagas casi bimestrales 8,000 pesos. Wow. Para que vaya tu hijo y una sesión de 2 horas, ¿no? ¿Al día, a la semana, perdón? A la semana. Ajá, entonces tú vas y vas con un especialista, te van canalizando con diversos especialistas, ¿no? Tú llegas, o sea, es un centro impresionante, una infraestructura padrísima, un lugar muy, muy acogedor. Llegar a Autismo Teletón, cuando tú lo ves. Así es esperanzador. Sí, ¿no? Cuando dices, ya por fin estamos aquí, digo, bueno, pues a doblar esfuerzos, ¿no? Ya llegamos donde queríamos y hay familia que se suma, ¿no? Hay familia que se suma. En mi caso particular, mi mamá me dijo, pues no estás sola, vamos contigo, uno de mis hermanos, o sea, el niño tiene que estar ahí y adelante, ¿no? Y siempre hay gente que te suma. Y pues llegamos a Autismo Teletón. Ahí el compromiso de ellos fue justo que no es el único niño, no era un caso extraordinario que Santi no comiera, y que pues Santi iba a comer en un momento determinado con ciertos terapias que le iban a empezar a dar y con trabajos que nosotros teníamos que hacer en casa. Trabajos que se desarrollaban y que él llegaba y hacía con sus médicos tratantes. Pero cuando llega el fin de la sesión, que fue en un periodo de 6 meses, ellos se comprometieron a que Santi iba a comer, ¿no? Entonces me dicen el último día, vas a traer 3 alimentos que Santi no coma y 3 que coma, ¿no? Cuando yo les digo que coma, les llevé media cucharada de arroz en un topper, ¿no? Lo que agarran tus dedos de jamón y un vaso de leche, un vaso de leche de este tamaño. ¿De otra marca? No, de la marca Santa Clara con la que le hago el licuado, ajá, pero blanca, o sea, natural. Ah, okay. ¿no? Porque solo él toma de chocolate y de fresa, o en licuado. Dije, estos son los 3 alimentos, ¿no? Y los que come, bueno, pues su sandía, su Ensure y sus papas Pringles, ¿no? Para que se sintiera cobijado, ¿no?
platicaron con él, desarrolló todas las actividades que le iban indicando, como recibir instrucciones, hacer autosuficiente, como tender un calcetín, doblar una playera, lavarse los dientes, colocar las cosas donde ellos le manifestaban, ¿no? Y todo lo hizo bien. Al final, ya cuando le comentaron el tema de la alimentación, llegó un especialista, 2 especialistas, 3 especialistas, y Santi dijo, no como. No, pero si no comes, no te vamos a dar este chocolate. No me lo des, cómetelo tú. Wow. No, pero mira, pruébalo. No puedo, no voy a comer. Entonces, ya llevamos una sesión de más de 2 horas, 3 horas, intentando, ya con la alimentación adicional de las actividades que él había hecho, y Santi no aceptó comer. Entonces me sacan de la sala, yo me voy, me siento, y de repente escucho gritos de mi hijo y empiezan, ¿no? Entonces, pues yo regreso y Santi tenía el diente lastimado, porque lo forzaron a comer y le metieron el arroz a la fuerza, ¿no? Entonces, pues sí, obviamente le dije, no es el medio, no es el método, yo entiendo que es súper complicado, porque lo entiendo. No soy una mamá que te voy a llegar y te voy a exigir, oye, que coma de un día para otro, porque nosotros llevamos años intentándolo, ¿no? Pero tú como especialista aún debes de tener más tacto, claro, ¿no? Aparte, y sabes, si no se pudo, y ya. Y sabes que, mami, no pudimos, pero en la siguiente sesión, en el siguiente periodo, vamos a utilizar otra estrategia, ¿no? Porque a lo mejor es un niño más rígido de lo que pensábamos, o de los niños que nos habían tocado. No pasa nada, porque sí había avanzado en otras áreas, ¿no? El hecho de sobreprotegerlo, yo en lo particular, de que no hagas esto, no, yo le doblo la ropa, yo te baño. Santi se empezó a bañar solo desde que fue a Teletón. Me dijeron, déjalo que se bañe. Entonces, o sea, fueron ciertas circunstancias que sí me ayudaron mucho, pero ya en ese tema detonó y dije, y Santi no quiso volver a regresar a Teletón, o sea, dijo, jamás, por esa situación, y obviamente yo no lo iba a volver a llevar a un lugar donde pues claro, no es el mejor lugar, en mi tema particular y en mi experiencia particular no es el mejor lugar. Pero ahí sí progresó en que él ya se bañaba solo, y esas cosas ya él todavía las sigue haciendo. Sí, Santi ya se baña solo, que no se baña de la mejor manera, tienes que estarle indicando cómo se tiene que bañar. Es muy difícil. ¿Qué crees? Que él en particular, de verdad, hay temas que te pueden parecer risorios y decir, ¿cómo crees? O sea, sí, Santi, el hecho de tocarse sus genitales le da asco. Entonces, para bañarse y decirle, te tienes que bañar y no, lo tienes que forzar, o sea, lo tienes que hacer. Ya lo hice la semana pasada. O sea, déjame bañarme así, ya lo hago la próxima semana. No, lo tienes que hacer porque te puede generar una infección. Y si tú le dices, te genera una infección y me voy a morir, y se me puede caer el pene si no me lo lavo, y si le generas ese tipo de situaciones, es capaz de no dormir toda la noche. Sí. O sea, le genera mucha ansiedad. Muy obsesivo. Sí, muy obsesivo con eso. Sí, que tú le digas que no duermes. Oye, la gente que no duerme, mi hijo el mayor un día le comentó, la gente que no duerme se muere, o sea, tienes que dormir. Mamá, ¿me ves con ojeras? ¿Verdad que no me voy a morir? Y no, o sea, no va a pasar, Santi, tienes que dormir. O sea, se obsesiona con los temas, eso sí, son muy obsesivos. Claro. Y también es medio hipocondriaco, también con temas de salud. No. Nomás le dicen algo. Sí, le dicen y la verdad sí se malviaja y empieza a pensar, pero en el tema de salud, afortunadamente, hasta ahorita es un niño sano. Y ¿existe algún como doctor estrella mundial, no? O sea, como, por ejemplo, algún doctor que sea especialista, muy bueno y demás, súper buscado en, no sé, Estados Unidos. O sea, ¿existen estos personajes, no? ¿O no existen? Instituciones. ¿Qué crees? Que yo sigo a un doctor que se llama, si no me equivoco, Jorge Scott. Es el presidente de la Asociación de Autismo en México, y tuve la oportunidad justo en la pandemia de platicar con él, y yo quería una consulta con él, pero la verdad que la consulta era pues algo costosa para mí en ese momento. No digo que no la vale el profesionalismo y la capacitación que tiene el doctor. Pero ¿cuánto vale pues para que la gente sepa más o menos? No quiero dar un mal dato, pero oscilaba entre 1,500 y 2,000 pesos que él me comentó. Entonces, en ese momento, bueno, pues era la pandemia, yo no tenía trabajo como tal, únicamente vivíamos del negocio familiar, porque pues yo no podía trabajar por obvias razones. Sí. Entonces valoré, dije, son 2,000
$1,000, 1,500 que me pueden servir para 10 Ensure de Santi, sí, pues mejor los reservamos, ¿no? Y por esa situación, esa ocasión no tomé la consulta con él. He visto que da muchos diplomados, yo estoy acerca de toda la información que él manifiesta, sale en Canal 11, lo sigo y da información muy valiosa, muy, muy valiosa, que en algún momento sí he pensado que me gustaría que él fuera un médico tratante para Santi, que sería genial porque él conoce mucho del autismo. O sea, no está empezando, no es una persona que está en el área de investigación, él ya conoce, sabe cómo se desarrollan y cómo tratar a los niños con autismo. Y cuando trataron a Santi en alguna de estas instituciones, ¿él en algún punto tuvo interacción con otros niños que tenían autismo? Yo no sé si también sea importante como que un niño que tiene pues broncas para socializar, que conozca a otros niños con broncas similares. ¿En algún momento tuvo interacción con otros niños o siempre estas sesiones son solos? ¿Cómo es? Bueno, en particular si son en los hospitales donde yo lo he llevado son solos, o sea, ellos entran solos, pero les reitero, en la parte de la sala de espera donde estamos esperando justo que nos atiendan, bueno, pues hay varios niños, pero a mí se me complicaba muchísimo, porque vuelvo a lo mismo, porque Santi es un niño muy literal. Entonces es un niño sin filtros y de repente llegó a hacer comentarios. Yo recuerdo mucho que un niño no verbal gritaba y hacía ruidos, ¿no? Y le dijo, oye, ¿estás loco? Relájate, ¿no? Yeah. Y yo, Santi, no está loco, el niño tiene un problema, no puede hablar y es la manera en que se expresa, pero no pasa nada. Ok, pero que se tranquilice porque me estresa un poco, ¿no? Un niño con autismo iba con su mamá, la mamá tenía enanismo y se acerca a Santi. Yo pensé que iba a hablar con el niño, ¿no? Y le dice, oye, ¿tú tampoco comiste sopita? Porque mi mamá dice que si no como sopa no voy a crecer. Y yo creo que tú no comiste sopa. Y la mamá, discúlpeme, me dice, mami, no tienes que disculparte. O sea, entendemos, ¿no? Dónde estamos parados y sabemos que pues todos traemos este tipo de situaciones. Entonces sí era así como que el tema de cuando Santi tenía la relación con los niños que tenían autismo, sí manifestaba lo que él veía. Entonces, desafortunadamente, había grados más fuertes que el que Santi tiene, grado 2, grado 3, que a él manifestaba lo que veía y lo decía, y a los papás, incluso si les llegó a parecer incómodo, un papá se paró y se llevó a su hijo, que pensamos que era niña porque llevaba las manos llenas de pulseras, cadenitas y estaba peloncito, pero pues hay niñas que la rapan, ¿no? Y Santi se refirió como si fuera una niña, y el papá se molestó bastante, ¿no? Y incluso fue como agresivo, pero pues yo le dije, oye, no lo hizo con esa intención, si tú escuchaste que le llamaba como si fuera una niña, nada te costaba voltear y decirle, oye, se llama de tal manera y no pasa nada. Pero sí, eso me ha costado en cuanto se ha relacionado con los niños que tienen autismo, porque no tiene filtros y él pues dice las cosas y las manifiesta y a la gente no le agrada. Claro. Oye, ¿qué le recomendarías a padres pues que estén recién recibiendo un diagnóstico así de sus hijos? ¿Qué pasos deberían de hacer? Híjole. Es complicado. Sí, yo creo que es súper complicado, ¿no? Por empezar, es un duelo y yo considero en particular que mi duelo todavía sigue, ¿no? Hoy ya te puedo platicar y te hablo del autismo, a lo mejor sin lágrimas y sin que me cueste tanto trabajo, pero no deja de haber días difíciles, no deja de haber días donde, híjole, te derrumbas, ¿no? Por circunstancias como les manifiesto todo lo que se gasta en alimentación, por la manera en que él me dice que está solo en la escuela, ciertas áreas que sí los limitan y que al final yo creo que como papás pues lo único que nos queda es la fortaleza, ¿no? Nuestros hijos y aprender que, bueno, nosotros los idealizamos, pensábamos que íbamos a tener un hijo neurotípico, pero eso no quiere decir que no esté padre el viaje con ellos, son maestros de vida, aprendes muchísimo, muchísimo de ellos, de verdad. Les reitero, todos los días aprendes algo nuevo de ellos. Wow, está heavy, ¿no? Sí, no, un tema. Oye, ¿y tú también crees que hay niños que pues no vienen pues de una familia tan involucrada, pues de una gran madre como tú, que se ve pues que te involucras mucho en la vida de tus hijos, que tal vez hay niños que tienen como este grado pues 1 de autismo y que no están nunca diagnosticados, que los padres no se involucran, no los llevan a instituciones, que nada más tienen ideas de pues es muy callado? ¿Sí pasará? No, por supuesto que pasa. Desafortunadamente esto es cultural, ¿no? Somos una sociedad que no nos gusta que nos señalen, y el hecho de tener un niño con una condición o con una discapacidad, ya sientes que traes la etiqueta. Digo, en lo particular a mí no me preocupa
en lo más mínimo, es en ese sentido, pero sin embargo sí he conocido situaciones. Yo incluso le dije a una persona que conocí y me dijo, oye, mi hijo tiene estas características. Y le dije, yo no soy experta, pero de acuerdo a lo que me dices, digo, con la experiencia que hemos visto en los hospitales y en las páginas que estamos suscritos y lo que los médicos nos manifiestan, el niño tiene rasgos de ser un niño autista. Pero es que si lo llevo y me dicen que a lo mejor es por genética, porque yo tengo un hermano con discapacidad, y si así fuera, ¿qué pasa? O sea, no pasa absolutamente nada. Al contrario, estás en el tiempo necesario y suficiente para tomar las decisiones pertinentes para saber cómo vas a conducir a tu hijo, ¿no? Porque dentro de todo era un niño también muy funcional, pero él caminaba de puntitas, hacía estereotipas, movía las manos de la misma manera, de maneras repetidas, entonces él formaba sus juguetes de un solo color, por tamaños, entonces ciertas características que quedaban a entender, pero hasta la fecha pues no ha tomado la decisión de llevar al niño a que le hagan un diagnóstico precisamente porque no quiere ser señalada. Y de negación también del problema, porque también si no lo diagnostican, pues no tiene el problema. Sí, claro. No, y sí te niegas, o sea, lo vives, porque yo en particular te lo digo, ¿no? Tú ibas con la esperanza de llegar a otro hospital, dices, es una institución más grande. Ahí sí me dicen que no, mi hijo no tiene autismo, ¿no? Sí. Como cuando salí del instituto, al Juan N. Navarro, y cuando me dicen, tu hijo no es autista, yo así, no, mi hijo no es autista, ya me dijeron en un hospital especialista, todos son psiquiatras, o sea, ¿qué le busco? Mi hijo no tiene autismo, ¿no? Pero te aterrizas y dices, o sea, no, Santi tiene un problema. Y el problema está aquí y tenemos que encontrar la solución. Y empiezas a llegar a diversas instituciones como La Raza, que también es un hospital de primer nivel y te dicen los paidos, el neuro. ¿La Raza? Sí, en La Raza. El IMSS de La Raza. IMSS. Ahí diagnosticaron a Santi. Y entonces llegas con el neuro, con el paido, con el gastro y todo el mundo dice, ¿Santi tiene autismo? Y dices, no, pues ya. Santi es autista y... Oye, ¿cuáles son los sueños de Santi? ¿Santi quiere ser algo de grande? ¿Él qué te dice, qué te cuenta? Santi quiere ser biólogo. Su sueño es ser biólogo. Salva insectos, los anda poniendo con alimentos en vasitos, los quiere estudiar. Es como que su interés, él tiene mucho interés por ser biólogo. Él lo manifiesta mucho, que es en lo que él se quiere desarrollar en un futuro. Y de repente no tienes una pecera llena de arañas o... ¿Qué crees? Que ya me la pidió y tengo un compromiso con él, pero tengo aracnofobia y de pensar que voy a tener un insecto, es por eso que no se la quiero comprar, pero me dijo, mamá, ¿qué pasó? Me dijiste que me ibas a poner una pecera y sí, es un compromiso que yo tengo con él porque sí quiere así como que tener insectos y ver cómo se desarrollan y cómo se pueden reproducir y ese es su interés, él quiere ser biólogo. Wow. Pues qué interesante porque tiene intereses que no le corresponden a un niño también de su edad. Cuando estaba leyendo el libro de terror, también era un libro para gente mucho más adulta. No, de hecho él cuando lee, que mi mamá es súper estricta, ella los enseñó a leer, ella los enseñó a escribir, te digo que ella es su cuidadora directa, yo siempre he trabajado, y él prefiere hacer lecturas, le dice mi mamá, ¿te toca hacer una lectura? Sí, claro. Emiliano agarra un libro de acuerdo a su edad, de la escuela, si va en tercero, va y agarra su libro de lecturas. Santi va y agarra el libro del Principito, va y agarra un libro de anatomía de mi hijo el mayor estudia medicina, agarra sus libros de mi hijo y los tiene y de repente le dice, oye, Einar se llama mi hijo, ¿sabes que el hueso más grande es tal hueso? O sea, lo expresa, lo manifiesta y nos da mucha risa, por eso le decimos Jeremías y le dice mi hijo, tú no perteneces a esta familia, ¿no? Porque es sumamente inteligente y él es como basa su educación, él estudia con otros libros que ni siquiera tienen que ver con él. Oh, pues está muy, muy interesante. Sí, no, vaya tema. Pues no sabes cómo te agradezco que hayas compartido aquí tu experiencia. ¿Te habías hablado alguna vez públicamente de este tema o en algún foro habías hablado de tu caso? No, solamente en mis estados, en mi Facebook. Todo el tiempo trato de hacer conciencia y pues manifestar, ¿no? ¿Cómo podemos hacer conciencia? Pues únicamente aprender, ¿no? Tenemos que generar un respeto por la gente que tiene capacidades diferentes, que tiene condiciones diferentes y no únicamente el autismo, no N cantidad de situaciones que conocemos ahora, bueno, que yo ya me he dado cuenta que existen,
por estar involucrada en esto, pero sí ser conscientes, ser un poco más empáticos y aprender. Así como tenemos tiempo de estar en el TikTok, en el celular, ver de qué manera, ¿no? Un lenguaje a señas, el aprender de la gente que tiene el síndrome de Tourette, los niños con síndrome de Down, cómo puedes tratarlo, cómo te puedes acercar, cómo puedes ver cuando un niño está haciendo una rabieta y no criticarlo, ¿no? Porque muchas veces decimos, oye, es un niño maleducado, qué grosero, pero no sabemos si es un niño que tiene una condición. Entonces empezar a limitar ese tipo de comentarios y sumarnos, ¿no? Sumarnos a la causa, porque al final del día, yo se los digo por experiencia propia, no sabemos cuándo nos va a tocar, ¿no? Y si no nos toca, pues tampoco eso nos hace que no tengamos que subirnos al barco, ¿no? Oye, por ejemplo, yo he visto que igual como en las series pasa y en las películas y demás, que los papás siempre son los que más se informan, los que más investigan, los que más leen. A ti, ahorita que mencionaste las redes sociales, ¿nunca te ha dado, pues, por hacer contenido que ayude a, pues, a mostrar o a educar a tu audiencia? O sea, ¿no te ha dado como por... Ya ves que muchos científicos hacen como cosas muy digeribles para que la gente entienda, ¿no? Que no se escuche tan científico. ¿Tú no has tenido esa curiosidad de crear tantito contenido para que concientizar a la gente? No, como tal, la verdad, nunca me ha llamado como la atención. Soy muy mala para la tecnología, para ser honesta. Pero es buena para hablar, Sin embargo, sí te digo, por redes sociales, que es mi Facebook, por lo que es mi WhatsApp, y trato de crear conciencia, ¿no? Y hay gente que de verdad me ha preguntado, oye, ¿cómo es el tema del autismo, no? Y yo no sabía esto. Oye, ¿qué crees que investigué esto del autismo? Y qué padre, ¿no? Que nos sumemos a la causa, que nos subamos al barco, porque si es complicado para ellos ya tener una condición, que no le hagamos más complicada la instancia a la gente con una discapacidad, con una condición, pues sería lo padre, ¿no? Que nos informáramos, que aprendiéramos, y si no, pues que respetáramos, ¿no? Que respetáramos también y que dejáramos de etiquetar y de discriminar este tipo de situaciones. Pues, aparte, 5 de cada 100 niños que tengan este padecimiento, pues este problema está extendidísimo y pues me imagino que pues muchas familias sufren esto en silencio. Sí, la verdad que es difícil, a veces te reitero, ¿no? Por un tema de sociedad, porque dices, qué difícil que puedan pensar o interpretar que genéticamente, o sea, a mí en lo particular no es algo que me quite el sueño, no es algo que me preocupe, a mí me preocupa saber más bien cómo lo voy a tratar, ¿no? Cómo lo voy a hacer que sea un niño independiente el día de mañana, que se vaya a la universidad y que tenga que vivir solo, qué va a comer, cómo se va a desarrollar en ese sentido, en ese ámbito. Es lo único que me preocupa, que me enseñen, ¿no? Porque al final son especialistas, han estudiado mucho, están preparados. Y si nos dicen que el camino lo tenemos que empezar a labrar juntos, bueno, pues le damos, ¿no? Porque al final yo creo que para muchos es nuevo esto. ¿Él no te acompaña así al súper a hacer la despensa? Sí, Santi, vamos, toma su súper, él toma sus cosas que él considera que le hacen falta, él ya sabe que galletas en específico, va por sus galletas, o su alimentación en específico él la surte, o sea, él la pone en el carrito del súper y cuando mueven cosas, cuando mueven cosas en el súper, ¿no le molesta? Así de que las galletas ya no están en ese pasillo. No, en ese sentido no okay. Tiene como que... ¿Alguna vez él ha tomado algo nuevo en el súper y él mismo ha decidido incluir algo nuevo? O siempre, ya nos habías comentado que ustedes le tienen que insistir, pero en alguno de estos ejercicios de que él toma cosas en el súper, ¿él ha ampliado algo de su dieta o siempre es igual? Pues su dieta la amplió la semana pasada con un kit de paletas Kit Kat de hielo. Y yo así de que les dije, tomen su helado porque siempre tienen un helado, sobre todo por Emi, y me dice, ¿me lo puedo tomar? Y dice, pero agarré unas paletas, y le dije, Santi, ¿tú? Si es que a mí solo me ofreciste helado, yo no quiero helado, yo quiero paletas. Y bueno, me refería a eso, fue y tomó sus paletas y se la comió. Se acabó la paleta completa y me sorprendió porque, Santi, te reitero, para que pueda probar un alimento nuevo tiene que hacer como que súper complicado, tenemos que hacer todo un protocolo y promesas y antes de que lo pueda hacer, pero esta vez lo hizo. ¿Cuánto tiempo llevaba que no comía algo totalmente nuevo? No, pues pueden pasar meses, años que Santi no te pruebe algo diferente. Y de repente toma esto y ¡zas! Que puede así, pero es muy difícil, que tú llegues y que digas, Santi no toma agua. O sea, Santi, para que se tome un vasito de agua, híjole, tienes
yo diario le pongo en el lunch, pero tiene que ser su agua de limón, ¿no? Un agua, ni nada más de limón, de frutas, nada más te toma de avena y de limón. Es la única agua de horchata. De horchata y de limón, no te acepta otra agua. Que tú le digas, él come sandía perfecto, o sea, tú siempre debes de tener sandía, porque él puede comer sandía todo el día, pero tú se la das en agua y no se la toma. Wow. Órale. Oye, qué gran tema, la verdad. Sí. Oye, pues no sabes cómo te agradezco la oportunidad de platicar contigo. Como siempre, pues el programa es documental, la gente viene y nos cuenta sus historias. Su historia. Y pues nosotros aprendemos muchísimo haciendo el programa. La verdad, para mí es muy enriquecedor esto. No sabes cómo te lo agradezco. No sé si podrías compartir los grupos de Facebook en los que tú estás, decirnos dónde la gente puede conseguir pues una comunidad para tratar esto, volver a repetir las instituciones donde pueden tratar esto. Como tal, tú te metes ahí en Facebook y pones páginas de autismo y te desglosa N cantidad de páginas. Obviamente yo estoy suscrita a las de México, que son las páginas que pueden encontrar ahí. Si hay mucha ayuda, hay mucha, de repente tips entre mamás, les repito, incluso grupos de WhatsApp que llegas a hacer, ¿no? Para poderte comunicar. Y en el tema del CISAME, que es la institución, les reitero, yo no he participado en esa institución, no he tenido la oportunidad por la situación que les manifesté. Sin embargo, sí tengo la intención de en algún momento, pues ojalá y Santi pueda participar ahí, pero como recomendación, el 90% de las personas que habla de CISAME, o sea, es una institución que les ha sido muy funcional para los niños con autismo. Perfectísimo, la verdad, pues muchas gracias. Hay mucho que aprender. Y pues bueno, ojalá que exista más conciencia en este tema en un futuro aquí en México, bueno, y en todo el mundo. Claro que sí, pues muchísimas gracias, Mayra, por acompañarnos. Pues sí, la verdad, mil gracias por compartir tu historia en este espacio. Y pues nos vemos la próxima semana. Todos los lunes subimos un episodio. No olviden en compartir, darnos like, enseñárselo. No le pones la campanita así cuando le hacen así, ¿no? Pongan la campanita, apúntale, Patiño. Yo creo que queda de tu lado la campanita. Sí, ¿no? Por ahí. Ajá. Bueno, aquí los dos. Perfecto, sí, pues sí, suscribirse todo, darle mucho amor al programa y pues nos vemos el próximo lunes. Esto fue Gente Bien. Chau. Chesco Producciones.